Pronombres, pueden hacerlo, alta Nelson. Alta votación. Me voy a hacer una cuchi y voy a decir que Sara y toda la novela. Gracias. Vale. Vale, les recuerdo la importancia de hacer puntos de información para facilitar el engagement y en su propio tiempo les vamos a estar presentando por aplausos, método 1, 6, 2, 7, 13, 7 con 15, ya sería la presentación de su discurso. Esta es la que me dicen si alguien no consiente que se grabe su discurso, si no hay problema, podemos proceder. Igual si antes de dar su discurso cambian su perspectiva para hacerlo, considerando conocimiento aquí. Vamos entonces a comenzar con este debate llamando en su primer discurso a Nelson. Es la primera vez en mi vida que escribí las dedicatorias, porque son muchas cosas que quiero decir y no quería que se me olvidara ninguna. Voy a intentar ser breve. 1. La canción es en honor a la 10ª tesitura profiláctica. Lo he dicho muchas veces. Yo tuve el privilegio de competir gracias a Nectorias Canebreu. Siempre le voy a estar agradecido por eso. Lo segundo, también sobre la canción es, yo creo que, bueno, se nota todo por cómo soy, la jodita y las cosas. Pero yo creo que no se habla mucho, en verdad. Muchachos, yo soy de barrio. Yo vivo en un barrio. Yo vivo alquilado. Llevo 26 años de vida viviendo alquilado. Yo soy hijo de un hombre que vivió trabajando toda su vida desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Soy hijo de una pareja que se mudó cuando tenía 20 años de su recóndito pueblo a echarle bolas en Caracas, que vienen ambos de familias campesinas, que nunca ninguno terminó bachillerato, nunca ninguno estudió primaria, nunca ninguno estudió nada universitario. Y cuando yo fui a mi primer CMUD, yo hice las paces con entender que DUCB es muy paralelo, no en el circuito venezolano, el circuito hispanohablante, a todas las lógicas con las que viven el resto de las personas que hacen esta actividad que hacemos nosotros. Y creo que hay que abrazar más que sí tenemos condiciones distintas, sí competimos en condiciones totalmente distintas, y hay que tener un acto de amor propio hacia eso, y a que hacemos esto no solamente porque nos gusta, sino porque con nuestras condiciones de la mayoría que estamos acá, nuestra vida no puede estar sometida solamente a sobrevivir, sino a hacer cosas que le dan propósito a nuestra vida. Lo segundo es, esto es un regaño, miren, yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas distintas este fin de semana de UCB y en la semifinal me di cuenta de eso. Hermano, este creo que es el momento histórico del equipo en el que la nómina, activamente la nómina, quienes hacen activamente vida en el día a día de UCB, hay más gente increíble. Increíble que está dispuesta a chambear, increíble que empatiza, increíble que quiere el equipo, que ama el equipo, que coño, son gente de pinga, que tú le pides algo y tiene buena cara y chambean y vienen para acá, vienen para allá, y son gente espectacular. No tiene sentido que tengamos en este momento en la historia del equipo peos. No tiene sentido. Yo entiendo que la vida es difícil y a veces tenemos nuestras diferencias y nos peleamos y discutimos, pero en verdad, marico, vamos a amar, no somos estúpidos. Ustedes saben, o sea, nos vemos en el espejo las cosas arrechísimas que hace toda la gente que está en el equipo. No tiene sentido. De pana, vamos a intentar abrazarnos más y querernos más todos. No tiene sentido que tengamos por entre nosotros. Tercera dedicatoria. A Sofía, les cuento. Yo, cuando se dio el resultado, me cuestioné fuertemente renunciar para que Sofía debatiera. No por nada que tenga que ver con respecto a si estoy o no de acuerdo con el resultado, sino porque el discurso que yo le escuché a Sofía fue tan barbaridad y tan locura, que creo que teníamos que escuchar a Sofía al final. Es simplemente eso.
sea, yo sé que los discursos que yo hago ahorita no van a ser mejores que los que iba a hacer Sofía. Ese nivel de locura y ese nivel de iluminación, de excelencia, es lo que yo les he dicho siempre, es lo que aspiraciona de UCB hacer. No es ganar, es lograr ese nivel de excelencia, de que todo el tiempo que le dedicamos a este peo se ve en 7 minutos, así como lo que hizo Sofía en ese debate. Entonces, simplemente que, nada, me hubiese encantado que Sofía estuviera aquí. Y la última dedicatoria es, qué bolas la gente que hace vainas por el equipo, que arrecho del desgaste y del sacrificio que hacen. Hay que querer y abrazar más a la gente que hace cosas por el equipo. Jesús y Jorge hicieron un contra mega interno. Ninguno de los que organicé yo tenía el 10% de lo que ustedes chambearon, se esforzaron, se sacrificaron, la cantidad de vainas que movieron. Esta directiva que hace 1000 vainas, que es una locura. El nivel de cosas con las que lidia la directiva que la mayoría no vemos, una locura. Eternamente agradecido a toda la gente que hace tantas cosas por el equipo. Ya, eso es todo. Vamos a empezar. Yo estaba tan en la locura de la legislatura que ya no sé ni qué carajo es mi caso. Vamos allá. Arrancó en 3, 2, 1. Esto es un debate sobre la identidad. ¿Cuál es el problema particular que tiene Japón contemporáneo? Es justamente, y está profundamente relacionado en la capacidad social de que las personas están pasando por una crisis de identidad, que es lo que deriva en un montón de problemas económicos y sociales que voy a explorar más adelante. Este problema de la falta de identidad tiene que ver con una cantidad de dinámicas que corresponden a la globalización, a la comercialidad y a cuestiones económicas que activamente, voluntariamente y por cuestiones de inoperancia e incompetencia no ha sido capaz de poder subsanarse a nivel de planificación estatal. Porque es cierto que la identidad es lo más importante y trascendental de este debate, y si te demuestro que eso se ve profundamente dañado del lado de oposición, gano el debate. Uno, porque para cualquier país la capacidad de generar lógicas de cooperación, de gobernabilidad, de involucramiento, de desarrollo está necesariamente vinculado con la unidad nacional. Tú necesitas que tu masa, parte de tu país, vayan hacia una misma dirección. Dos, porque la identidad nacional es lo único que garantiza interés por lo público. Vivimos no solamente en Japón, sino en todo el fucking mundo un abandono por la vida pública que da miedo. Cada vez las personas están más inmiscuidas en su vida privada por cuestiones de satisfacción, por cuestiones de los costos que implica ser parte de la vida pública. Esto es lo único que garantiza defensa de derechos de manera horizontal hacia todas las personas y defensa a las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Pero tercero, que no tiene que ver con las cuestiones estatales que estamos hablando, sino a nivel individual de las personas, de la vida de las personas, porque la identidad es lo único que supone y garantiza estabilidad frente a todas las cuestiones que son externas a una persona que los problematiza. Todas las condiciones materiales de mierda que una persona atraviesa, la principal cosa que es un muro de contención que te protege y que te salvaguarda es tu propia identidad. Tu identidad es lo que te da tus herramientas emocionales, de autoagencia, de autorregulación, de poder relacionarte, de poder utilizar justamente tus círculos de apoyo. Es la identidad, es inherente que siempre sea algo que protejamos y que queramos proteger, porque todo eso se ve dañado y afectado del lado de oposición. Primero, vamos a hablar sobre cómo se ve el siontomismo estatal. Mira, oposición se tiene que comprometer con que claramente hay narrativas súper negativas que van a defender de su lado. Fíjate cómo este tipo de discursos y aplicar este tipo de cosas viene asociadas a, uno, discursos clarísimamente polarizantes y radicalizados, que son supremacistas, que tienen lógicas anti-integración étnica, que tienen lógicas anti-otorgación de derechos hacia las personas que necesitan y están en situación de vulnerabilidad. Pero dos, que necesariamente van en decremento de lógicas de cooperación respecto a justamente lógicas de globalidad que hoy la Japón contemporánea de hoy necesita. Nota cómo justamente eso se ve como nada, típico discurso pajudo de las políticas conservadoras de no necesitamos ser parte de esta organización de mierda, no necesitamos participar en estas ONG asquerosas que funcionan de esta manera, básicamente Trump, ¿verdad? Dicho eso, ¿por qué esto se ve tan mal en la comparativa? Uno, porque nota cómo
Uno, nota cómo esto lo que hace es que hay una instrumentalización muy fuerte de los principios y valores de una identidad que es profundamente importante para Japón. Nota que para todas estas personas, el hecho de que esto no sea parte de la lógica estatal, sí lo ha desplazado un poco en el foco y qué tan importante es en sus vidas, pero no significa que se haya abandonado o que se haya desplazado. Gran parte de esto constituye de forma importante la cosmovisión, los valores, los rituales, las herramientas de día a día que utilizan las personas, ¿verdad? De esta población. Nota que de su lado, cuando esto se aplica necesariamente para que funcione, para que justamente se logren los potenciales beneficios que me va a decir la oposición, hay una instrumentalización masiva, porque para que sea eficiente, yo tengo que manejar narrativas propagandísticas, yo tengo que ser súper recurrente, yo tengo que aplicar esto para lógicas para las cuales esto no fue creado, porque en el momento de hace 1000 años, cuando justamente los principios de esta religión se crearon, para la mayoría de situaciones y problemáticas que tenemos socialmente actualmente, esto no tiene una respuesta directa, es paralelo, es antagónico, ¿verdad? Con lo cual, necesariamente hay una degradación, hay una malinterpretación, hay tergiversación de ese tipo de valores. ¿Por qué creo que esto es tan nefasto además? Porque una reiteración de eso, yo tengo que ver cómo justamente el asqueroso estado de hoy, que no es el estado de hace 60, 70, 80 años, que quiere activamente justamente, que es activamente populista y que quiere activamente que la masa votante esté de su lado, cómo justamente van a, de nuevo, tergiversar, instrumentalizar y justamente, básicamente, putear mis valores a costa justamente de aplicar algunas lógicas de nostalgia, aplicar unas lógicas valóricas para justamente ganar legitimidad política. Dos, nota cómo, además, esto lo que hace es desplazar la responsabilidad de subsanar problemas que son materiales y condiciones infraestructurales que son de la vida real. Mira cómo esto lo que hace es simplificar y banalizar ese tipo de problemas. Vamos uno por uno. Uno, las dinámicas de explotación laboral. Nota que lo que ha pasado en la Japón contemporánea es que está muy arraigado el tema cultural, en el que hay un hiperliberalismo comercial, en el cual el empleador está súper, hiper protegido y por lógicas tanto materiales jurídicas como también culturales, los empleados se ven supuestos y sometidos a lógicas de sobreexplotación masivas. Dos, porque nota que esta misma lógica de hiperexplotación lo que ha hecho es que no haya ningún tipo de regulación respecto a la propaganda consumista. Los japoneses son de las poblaciones que más están bombardeados con sobreestímulos respecto a consumir y consumir cosas asquerosas que todos estamos claros aquí, porque todos ustedes tienen Twitter y todos ustedes han visto anime y todos ustedes han visto y saben qué carajo es el hentai, ¿verdad? Pues todo eso lo que implica es que además generacionalmente ha sido un daño muy fuerte, porque justamente como no hay una valoración hacia, por ejemplo, conceptos que en Occidente se nos son muy amenos, como por ejemplo los espacios recreacionales de relacionamiento, como allá todo esto se ha visto sometido a la vida privada, hay una fuertísima lógica de abandono y desplazamiento de la vida de las personas. Y está esperando. Dime, Kat. ¿Cómo se relaciona este consumo extremo con el hecho de que actualmente el yen se ha devaluado terriblemente y tiene problemas? Ya, pero a ver, que tú cambies la manera en que estatalmente se generan narrativas no soluciona los problemas económicos. No veo exactamente cuál es la correlación que va a hacer Catherine en su discurso para explicar cómo vamos a mejorar la inflación en la medida en la que ahora volvemos al centralismo estatal. No lo veo claro. Lo que yo sí te estoy explicando es que nota cómo justamente esto se aplica en medida de que claramente hay un descontento social, claramente ahora hay más diversificación y polarización política en desconfianza al Estado porque no ha logrado subsanar estos problemas. Cuando se aplica el centralismo estatal, lo que se hace es que hay un desplazamiento de la responsabilidad, hay una simplificación de los problemas, porque ahora lo que se hace es empezar a vender narrativamente como lo que nos fallaba y lo que nos faltaba era volver a nuestros valores originales, volver a justamente nuestras creencias, volver a justamente estos principios, y se deja de justamente atender estos problemas como debería ser, que es que el Estado se responsabilice, haga regulaciones, haga legislaciones y se metan justamente este tipo de problemas. Lo que te he probado hasta ahora, posicionamiento, es que la manera en que la identidad se ve banalizada del lado de oposición es transversal, grave e intensificada, porque en la medida en la que se aplica el centralismo estatal, ya no importa cuál es el partido político de turno, ya no importa cuál es el proceso democrático de turno, esto se empieza a validar y se empieza a normalizar en el largo plazo, por lo cual mis impactos no solamente son en el corto plazo, sino que son perdurables en el largo plazo. Eso es todo. Olis, todos. Yo no escribí mis dedicatorias, la verdad es que lo pensé, pero nunca termino haciéndolo, siempre me salen más genuinas cuando no lo hago. Cosas varias, yo creo que de esta final hay varias cosas que ver.
Lo primero es que hay 3 mujeres en la final. Yo no sé mucho de historia de UCB, pero creo que probablemente es la final en la que más mujeres haya habido en un interno. Lo segundo es que, y esto particularmente para los novatos, porque a mí me parece que es importante que recalquemos esas cosas. La única mujer campeona de un interno está en el panel, es Sharai Laya. Yo creo que eso es especialmente importante, no solamente por reconocer la historia y lo mucho que ella ha aportado dentro de la casa, sino porque además también tiene que hablarnos de dónde estamos posicionadas las mujeres en general, no solamente dentro del equipo, pero sí entender también cómo el equipo puede hacer que eso cambie. Yo voy a ser honesta, amo estar con Nelson en esta final, pero también tenía mucha ilusión de que fuera una final de puras mujeres y de que Sophie pudiera pasar, así que creo que la dedicatoria también es para ella y en general para todas las mujeres del equipo. En segundo lugar, es la primera vez que un miembro de mi cohorte llega a la gran final del interno. Creo que eso es particularmente bonito porque siento muchísima responsabilidad y muchísimo peso, pero creo que todos los que crecieron conmigo me acompañan. Yo siempre lo digo, tengo la suerte de haber formado parte de una de las mejores cohortes que ha tenido de UCB en su historia y me peleo con cualquiera. Por eso creo que somos una de las cohortes que más se comprometió, creo que somos una de las cohortes que más logros obtuvo y creo que somos una de las cohortes más unidas y creo que eso todavía persiste. A mí me abraza muchísimo ser parte de la novena, aunque matemáticamente no seamos parte de la novena porque ya no quedamos así y ya. Lo tercero es que genuinamente no estaba en mi cartón de bingo llegar hasta aquí, ni mucho menos compartir esto con los perfiles con los cuales los estoy compartiendo. Y quiero ser honesta, la verdad es que sí me siento bastante chiquitica, pero también me siento muy grande, como contradictoria y ambiguamente. Creo que eso es especialmente importante porque dentro de mi año novato yo me sentía como muy capaz de cara al público, pero me sentía muy incapaz de cara al equipo. Nunca sentí que fuera particularmente la mejor oradora y miren, hay miles de narrativas y logros y no sé qué, y los torneos y tal, pero esto es una cuestión genuinamente muy personal que yo creo que nadie tiene por qué entender y que probablemente nadie entiende más que yo misma. Pero me sentía muy pequeña y muy como incapaz y creo que eso se veía en práctica a la que entraba, seguramente cuarteaba, seguramente quedaba tercera, cuando me ponían con otro novato sentía que como que me estaban carreando o sentía que Flores me carreaba o cuando me ponían con un viejo sentían que me carreaba y me asusté muchísimo cuando me enteré de que el formato del interno era completamente Iron porque creo que inevitablemente sigo dudando de mi capacidad para valerme por mí misma dentro de debate. Llegar hasta aquí para Sara y especialmente para la Sara novata no tiene sentido. O sea, no se los puedo explicar. Así que independientemente de toda la paja que hable en este discurso y en el siguiente, y en este caso, yo la verdad es que pasé todo el prep time como rememorando muchas cosas. Lo último, y lo he hecho en todas las rondas en las cuales he debatido y he tenido la oportunidad de dar declaratorias, verga, hay que valorar muchísimo los internos. Yo solamente he vivido uno, este es el segundo, pero yo creo que el interno es no solo el mejor fin de semana de UCB, sino el espacio de mayor encuentro y de mayor entendimiento de lo que de UCB realmente significa. Ver que vuelven caras que de pronto no están constantemente en el equipo, pero que históricamente han aportado y han hecho que esta casa sea lo que nosotros hoy tenemos y que esta casa pueda darnos lo que hoy nos da, es profundamente importante. Ver que podemos compartir entre nosotros, que no somos tan diferentes, que efectivamente tenemos realidades muy opuestas y aún así estamos dispuestos a estar un domingo a las 4:30 de la tarde cuando mañana tenemos clases y hasta parciales, es particularmente importante. Gracias a los que están aquí, gracias a los viejos que siempre vuelven, gracias a las personas que históricamente han hecho este equipo grande, gracias a los que lo estamos haciendo grande y gracias a los que están dispuestos a seguirlo haciendo grande en un futuro. Nunca he amado más a DUCB de lo que lo amo hoy, pero estoy segura, y espero que así sea, de que hoy lo esté amando menos de lo que lo voy a amar mañana. Este equipo a mí me ha dado propósito, este equipo a mí me ha dado familia, este equipo me ha hecho ser la persona que soy hoy, y es una persona de la cual estoy muy orgullosa, y espero que todos ustedes puedan haber conseguido al menos un granito de eso dentro del espacio de DUCB. Y a Flores, no solamente por el FOMO de que no esté aquí viendo esto, sino porque, como ella lo ha dicho muchas veces, el 50% de mis casos son ella, y son lo que hemos hecho juntas.
y es una dicha gigante que yo pueda debatir y aprender de ella y se me salen los mocos, qué vergüenza doy. Ya, vale. Ok. Ok. Voy en 3, 2, 1, algunos matices del status quo para entender por qué es particularmente importante reforzar la identidad nacional y especialmente hacerlo desde una como narrativa que sea, uno, estadal y que por ende sea masiva, pero dos, que efectivamente no dependa de partidos políticos de turno, sino que sea como construida como una ideología general dentro del país y particularmente dentro de las nuevas generaciones, pero 3, para entender por qué es particularmente importante hacerlo desde algo que se perciba como tan fuerte y quizás agresivo o potencialmente disruptivo. Lo primero es que yo creo que hay tendencias dentro del mundo que están como volteándose a estos procesos de posglobalización que están reforzando intereses nacionales y hay un posicionamiento y una persecución activa de los mismos. Creo que esto es particularmente importante porque creo que muchos de los grandes países del mundo lo están haciendo, creo que sí, efectivamente se ve como un Estados Unidos buscando rehegemonizarse y incluso si está como aplicando tendencias desintegradoras, creo que también está buscando aumentar su influencia en gran parte del mundo. ¿Por qué creo que eso es particularmente importante? Porque creo que estados como Japón, primero, ya han sido históricamente atacados y han sido históricamente como debilitados por estas grandes potencias que razonablemente tienen fuertes incentivos para volverlo a hacer, no solamente porque lo han hecho históricamente, sino porque han demostrado que dentro del status quo actual tienen intereses de hacerlo, de expandir su influencia a través del profundo odio y de literalmente la agresión. Pero segundo, porque creo que estos estados que entonces dentro de la materialidad se están percibiendo como neutrales o chilcitos que están como ahí en el medio y nadie sabe qué está pasando dentro, están siendo particularmente desprotegidos. Porque creo que eso es especialmente dentro de la materialidad. Lo primero es porque creo que hay que entender cuál es el contexto interno de Japón más allá de lo que explica Nelson. No es solamente una separación social y un desdibujamiento de la identidad, sino que es particularmente un desdibujamiento que está afectando a generaciones jóvenes que son el futuro y que tienen pocos incentivos de participar en la política, pero que además se están viendo constantemente estimuladas e influenciadas por esas cuestiones que están dentro de las narrativas sociales y del consumismo interno de la nación y que están viendo entonces además tendencias volteadas hacia el conservadurismo dentro de, por ejemplo, Europa o Occidente y que están percibiendo no solamente que yo estoy en riesgo, sino que mi estado está en riesgo y que nadie está haciendo nada al respecto para potenciarlo. Creo que además hay una segunda cuestión. No es solamente apelar a lógicas de nostalgia, sino que miren cómo se ve la nostalgia dentro de un gran imperio que algún día fue gigante, que fue fortísimo, que tuvo muchísima fuerza de influencia y narrativa y que ahora es el país chile y tranquilito que está ahí en el medio de Asia y que ¿qué coño está pasando dentro de Japón? Porque nota, la realidad es que ni siquiera nosotros mismos sabemos realmente qué es lo que está pasando dentro porque han estado como aislados incluso dentro de ese mundo global. ¿Por qué creo que esto es particularmente importante? Porque esto en lo que se traduce es, en primero, esta transición generacional de están muriendo las viejas generaciones porque es un país históricamente viejo y están naciendo nuevas que tienen fuerte desapego no solamente al Estado, sino que tienen fuertes resentimientos de lo que pudieron haber vivido, pero no viven porque se perdió la grandeza. Y tercero, entonces, tienen pocos incentivos, no solamente de sentirse identificados, porque no hay nada positivo con lo que sentirme identificado, porque percibo que son unos tibios, básicamente. Pero esto, creo que la traducción material es entonces poca participación dentro de los contextos políticos. Creo que esto se ve entonces como dentro del mismo status quo, pocos incentivos de integración y pocos incentivos de unidad nacional, que era particularmente lo que decía Nelson. ¿Por qué creo entonces que es importante reforzar la identidad nacional y por qué creo que es importante particularmente hacerlo desde esta visión? Pero antes, el poema. ¿No?
Ah, ok. Es divertido saber que nadie sabe tanto de este debate y que todos estamos absolutamente igual. Esa es la mayor calma, muchachos. Ok, pero más allá de eso, porque creo que es importante. Mira, no es solamente por las lógicas que decía Nelson respecto a la importancia que tiene la identidad nacional. Nota, es cierto que la identidad nacional condiciona significativamente cuáles son las narrativas sociales que se manejan y cuáles son entonces los incentivos del Estado, sino que creo que en segundo lugar es cierto que una vez que se genera unificación, es que entonces no solamente hay mayor capacidad de cambio, sino que hay mayores capacidades e incentivos de exigencia para cambiar las narrativas fácticamente dentro del status quo. Porque creo que eso es importante, porque son estas como generaciones jóvenes que están allí, no tanto en el tambaleo, sino viendo esta gran influencia de parte del conservadurismo extremo y como sintiéndose particularmente pequeñitos dentro del status quo, a las que tenemos que apelar y a las que hay que generarles sensaciones de reconocimiento de sus intereses, de reconocimiento de sus preocupaciones, de validación de sus problemáticas. Nota, ahí es cuando entra entonces el problema de que el yen se esté devaluando, porque siento que eso me está afectando a mí significativamente. Ahí es cuando entra el problema de que entonces mi país no tenga posicionamiento claro respecto al resto del mundo y a esa globalización o a ese contexto de posglobalización, porque siento que entonces estoy siendo particularmente afectado. Nota, ahí es entonces cuando siento que hay una inseguridad política, estatal y social, que lo que termina haciendo es afectándome dentro de la materialidad y como me desintereso, porque además mis intereses, valga la redundancia, no están siendo atendidos, creo que entonces termino decepcionándome y alejándome más. Creo que entonces solamente en un contexto tan particularmente problemático a lo interno, pero especialmente tan potencialmente amenazador desde lo externo, es importante que los países no solamente se protejan, sino que lo hagan desde posicionamientos activos y que sean reales. Porque nota, no estamos hablando de cualquier país desprotegido, estamos hablando de un país que se desmilitarizó, que eliminó su ejército, que tiene entonces una debilidad histórica significativa. No es solamente el Japón-Chile, es que genuinamente es un país que se ha hecho pequeñito después de ser el fucking imperio del sol naciente. Coño, el resentimiento probablemente sea muy grande y la necesidad de transicionar desde una perspectiva que sea necesariamente disruptiva para uno, apelar a esos intereses sociales y particularmente de las juventudes que se están viendo fuertemente influenciadas, pero que en segundo lugar se están viendo fuertemente afectadas y que en tercer lugar entonces ya tienen tendencias y ojo, panel, creo que esto es algo que hay que reconocer, la juventud se está volteando hacia el conservadurismo aunque nos duela demasiado, creo que hay que apelar justamente a eso, creo que esa es la única forma de generar una unificación nacional que sea literalmente efectiva, por eso es necesario la disrupción. Si es cierta la crisis de identidad que Nelson figura, entonces también es cierto que necesitamos ser radicales. Termino de impactar en mi segundo discurso. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Ay. Es muy raro cómo me ha pasado en todo el torneo, que en el primer discurso estoy como en un flow muy solemne, muy serio. Ahorita estoy ya en una locura. Estoy para caerme a palos ya. Miren, otra dedicatoria que nos dice. Chamo, qué hermoso que tengamos estos debates grabados. Es un palo, es una locura, locura, locura. El que está aprendiendo su teléfono ahí, que la memoria la debe tener reventada. Muchas gracias. Qué éxito. Va, a arrancar en 3. 2. 1. Reina, la que te ha perdido la emoción eres tú, ¿oíste? Porque estas bichas están aparte ahorita. Deberías ponerte más montada porque está en una final. Aquella que coño su madre que está allá a pedirle poi. Camila, no seas cobarde. ¿Cuál es tu caso? Nena, ponte pilas. Miren, comparativa, la necesidad. Fíjense que todo el caso de Sara está construido sin un puente lógico de por qué la construcción de la identidad tiene que ser necesariamente el centralismo estatal. Porque no podría ser cualquier otro y porque tiene que ser específicamente esto, porque tiene que ser específicamente de esta manera. Ella dice, no, es que tiene que hacerlo el Estado y lo tiene que hacer de forma fuerte. Hay 1000 otras alternativas de hacerlo si lo que queremos es que lo sea el Estado y lo sea de forma priorizado. Como por ejemplo, simplemente que ahora por ejemplo, reformamos un ministerio completo que ahora está encargado de esto. Cambiamos el pensum y las reformas educacionales para que ahora esto esté muchísimo más presente, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo por qué tiene que ser esta forma en específica. Pero bueno, hablar un poco más de la necesidad de la medida. Nota, particularmente las cosas específicas que son las cosas buenas
que dicen del lado de oposición que vendrían a ser las cosas espirituales, las cosas religiosas, las cosas que apelan directamente a la identidad, fíjate que no entiendo por qué es necesario aplicarlas de esta manera. Uno, ya forman parte de la cultura integrada y la cosmovisión de todo lo que es Japón como nación. Fíjate que son parte de su eje, es particularmente importante porque es parte de la simbología que utilizan en el día a día, el respeto que hay en los templos, el respeto que hay a justamente los rezos, el respeto que hay directamente a sus cuestiones culturales como tiene que ver con la gastronomía, con los rituales privados, con los rituales que hay respecto a cómo abordan la muerte. Pero segundo, porque también está fuertemente integrado respecto a la cosmovisión de su moral. Noten que no es como, por ejemplo, los países latinoamericanos, que nuestra moral es una cosa medio rara, porque tenemos 200 años de vida, que en el mundo real, en el mundo humano, eso no es nada. Japón es un imperio milenario que ha logrado conservar su cultura a lo largo de una cosa histórica que es barbárica. Con lo cual, estas cosas que son las más importantes que puede tener el sintoísmo, ya son parte de justamente su cosmovisión de vida, forman parte de sus estructuras jerárquicas, de sus estructuras de crianza familiar, de sus estructuras de cómo se conciben ellos como personas y cómo conciben lo que es importante en la vida. No entiendo por qué justamente es tan importante integrarlo a la parte estatal, cuando te he explicado todo lo que te dije antes de la instrumentalización, pero cuando te expliqué además el tema de las lógicas supremacistas súper fuertes y negativas, que Sara reconoce en su discurso como justamente el decremento de lógicas de cooperación o justamente la asunción de lógicas supremacistas que creo que son nefastas. Ahora, punto lo quito como medio contraintuitivo, pero creo que es importante decirlo en el debate. Esta moción no es sobre lo más chévere solo para Japón, sino lo que un votante promedio neutral quiere, ¿verdad? Y desea. Te voy a decir algo. Japón son los coños su madre, históricamente son uno de los imperios y uno de los estados que masivamente más han matado, más han masacrado, más han saqueado a todas las islas del Pacífico durante como 300 años, las estuvieron esclavizadas. A China cada que podían iban y los volvían nada, ¿verdad? No sé, no entiendo si reconocemos que vivimos en un mundo altamente polarizado, que pareciera que las grandes potencias del mundo cada vez corresponden menos a intereses democráticos, porque uno de los pocos países que tiene las herramientas, tiene las capacidades para volverse masivamente peligroso, porque nos gustaría que tengan un discurso, adopten un discurso político que les habilita a hacerlo, que los empuja a hacerlo, que justamente se ve en la realidad como alguien, un primer ministro, como un presidente diciendo, tenemos que volver a ser grandes, nos tenemos que volver a militarizar, nos tenemos que volver a ser grandes, tenemos que romper justamente estas relaciones comerciales que nos tienen sometidos. No entiendo por qué eso es positivo para justamente el organigrama de justamente la Organización Geopolítica Mundial que existe y que está presente, y que particularmente en esta zona del mundo es súper importante, porque noten que en Asia, Japón es de los poquísimos países que mantiene ciertas estabilidades respecto a justamente acuerdos comerciales, que respeta justamente ciertos acuerdos, que forma parte de manera íntegra de múltiples acuerdos bilaterales, que son los que permiten que ciertas zonas no se vuelvan más inestables de lo que ya son, que activamente funciona como conciliador o mediador de ciertos problemas que pueden tener escalada a conflictos bélicos o, por ejemplo, que frena activamente cosas corruptas, como justamente el financiamiento de estados a grupos beligerantes o grupos terroristas en zonas que claramente están siendo desfavorecidas. Con lo cual, sí sé de la moción y con lo cual, claramente, esto no entiendo por qué del lado de la oposición es positivo respecto a justamente cómo funciona Japón o cómo concebimos a Japón en el entorno en el que está. Vamos ahora a la parte interna de Japón, porque yo mismo justamente encuadré como el problema de identidad era lo más trascendental en el debate y cómo justamente el equipo que gana es el equipo que ve de qué manera se ve más beneficiado, de qué manera se ve más damnificado. Mira, quiero explorar un momento la alternativa. Si del lado de la oposición no se hace esto, y ya hemos reconocido ambos que existe la crisis y existe la necesidad de que el Estado responda y reaccione a esto de alguna manera, y yo ya te expliqué que esto es súper negativo, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el conservadurismo va a seguir siendo fuerte, porque claramente ha escalado en su poder. La cuestión está en que el conservadurismo, diferente a los movimientos de izquierda, depende fuertemente de ser resolutivo, de cambiar cosas en la realidad. Depende justamente para poder legitimarse ante la población y ante estas nuevas generaciones, de empezar a cambiar las cosas de gobiernos conservaduristas que han existido en el Japón contemporáneo no han logrado hacer antes. Note que particularmente lo que pasa cuando no hacemos esto y ya no tenemos una visión unificada en el que indistintamente el partido político, indistintamente de su ideología, puede utilizar el sionismo estatal para justamente confundir, para justamente instrumentalizar, para justamente diluir los problemas, para justamente desplazar responsabilidad. Ahora necesariamente diferentes facciones internas del conservadurismo entran en disputa para proponer planes. Tienen que resolver justamente los problemas. Ahora, no basta simplemente con largativa y discursivamente focalizarme en, mira, el problema es identitario, sino activamente tengo que empezar a generar cambios y reformas de regulaciones en términos a, uno, las facilidades con las que a nivel de condiciones laborales justamente las empresas operan dentro de Japón. Dos, respecto a justamente las dinámicas de explotación culturales que hay respecto a lógicas de competitividad, como que, por ejemplo, las universidades tienen unas exigencias súper malditas para justamente el estudiantado que hace que las personas estén súper, hiper sobreexplotadas desde muy chiquitos. Ya tienen el point, mi reina. Tres,
respecto a justamente exigencias materiales que hacen que las personas tengan necesariamente que dedicarse a ciertas cosas para poder sobrevivir por las lógicas inflacionarias tan malditas que hay en el país. Creo que todo eso es lo que implica, dame el podcast, se acaba el tiempo. Se trata de adaptar o dotar, se trata de resarcirlo. Creo que los japoneses no solamente piensan que su cultura es algo desaparecido, sino que actualmente no pasó vergüenza, que es malo, no solamente un tema político. O sea, estoy de acuerdo, de nuevo. Me cuesta ver cómo van a justificar la necesariedad de que, a juro, hay que hacerlo como herramienta de identidad nacionalista, como lo propone la moción. Esa es la carga de la prueba de gobierno. Yo ya te probé un montón de perjuicios de por qué hacerlo de esta manera determinada es negativa. Con eso es lo que tienen que lidiar. Ahora, nota que cuando no te está alternativa y cuando no está la posibilidad de utilizar esta herramienta de esta forma, necesariamente hay una exigencia, una demanda social, hay una demanda política de empezar a generar mayores soluciones. Porque creo que eso es trascendental en el debate, porque creo que lo que más importa respecto a justamente los problemas reales que pasan los japoneses, que vienen derivados justamente quizás de los problemas identitarios, porque tienen que ver con justamente las lógicas comerciales, es la posibilidad de que la participación y el involucramiento de las personas nos lleve a tomar acciones a partir de dinámicas democráticas. Creo que eso claramente se ve damnificado en el lado de gobierno. Creo que está suficientemente bien posicionada la identidad y nada, creo que con eso es suficiente. Muchas gracias. Compadre, está haciendo calor. Un calor. Vale. No, ya lloré lo suficiente, ya dije lo que tenía que decir. Amen los internos, gracias por estar aquí, los quiero mucho a todos. Qué bonito representar. Ya, no voy a llorar más, me voy a deshidratar, no hay agua suficiente en el planeta. Tres, dos, uno. Mira, yo creo que las denuncias que pueda hacer Nelson respecto a por qué particularmente el sintoísmo son ciertas. Es verdad, a mí también me costaba ver desde que leí la moción por qué es necesario que lo hagamos así. Yo creo que hay dos análisis particulares. Lo primero, ya Nelson te ponderó la identidad nacional y la importancia de que lo que resolvamos sea ese peo interno, independientemente de lo que pase en lo externo, él entra en su encuadre, coño, no nos tensionemos, ¿no? Pero creo que porque es falso incluso lo que él dice. Yo creo que las lógicas de identidad nacional que existen no están lo suficientemente marcadas. Creo que incluso si lo estuvieran, recurren a ideas nostálgicas de lo que fuimos, no de lo que somos hoy. Creo que eso es particularmente problemático porque eso lo que termina generando es resentimiento respecto a la materialidad y a la incapacidad que tenemos y sueño de lo que pudimos haber sido. Creo que eso termina generando como más separación a lo interno. Lo segundo es que creo que no son masivas, ¿no? Nota que dependen particularmente de ideas contrapuestas respecto a la vergüenza que dimos después de la Segunda Guerra Mundial o a cómo quedamos cuando todos los demás países nos pisotearon y nos patearon el culo y cuando particularmente Estados Unidos, que ha sido históricamente atentado contra nosotros, entonces nos jodió. Creo que eso es importante porque además no calan en estas masas jóvenes. Nota lo que ya te estaba explicando. Las masas jóvenes están globalmente tendiéndose hacia la derecha, ¿no? Creo que están tendiéndose hacia el conservadurismo. Creo que esto es particularmente importante porque en estas cuestiones entendemos que son estos los que influyen, que son estos los que activamente participan dentro del status quo. Mira, si es cierto lo que Nelson te dice de que estas poblaciones están siendo particularmente vulneradas y afectadas, tienen incentivos para sentirse muy mal con lo que sucede. Y si es cierto que estas narrativas se contraponen, que por ende no son masivas, que no calan en todo el mundo, entonces es más cierto que la crisis de identidad interna es problemática y que justamente necesitamos algo que no solamente sea como especialmente disruptivo o que sea como especialmente decir, mira, es que deberíamos volver a hacer lo que fuimos, sino que creo que viene guiado de, es importante que volvamos a hacer lo que fuimos, es necesario que volvamos a hacer lo que fuimos, pero más allá de eso que viene desde lógicas estatales que no dependen de cuestiones temporales y constantes cambiantes que creo que terminan calando más.
¿Cuál creo que es el segundo análisis respecto a lo externo, ¿no? Porque yo creo que esta dinámica es la que responde y contrapesa las lógicas del panorama internacional, que está siendo significativamente hegemonizante, que está siendo significativamente tendencioso a la derecha, que está siendo significativamente desintegracionista. Porque creo que son pocos los países del mundo que tienen la capacidad de contrapesarse y de percibirse a ellos mismos como amenaza. Creo que Estados Unidos le pueden decir que viene ahora cualquier pendejo que históricamente no ha hecho nada malo y se rearma y se va a burlar. Pero creo que el que ha sido un enemigo histórico, creo que el que sí ha demostrado que tiene la capacidad y creo que el que está claro que tiene incentivos para defenderse, ahora venga y se rearme y ahora venga y me represente una amenaza, quizás no incentiva a que yo ataque, creo que es como poco probable que se genere una nueva guerra mundial, pero sí incentiva entonces a que no sea Estados Unidos el que se meta con esas islas del Pacífico, sí incentiva entonces a que no sea el que termine amenazando significativamente la seguridad de la zona, creo que se incentiva entonces a que se generen contrapesos más efectivos dentro del escenario global que ya está siendo significativamente inestable y tambaleante. Tu point. Sí, seguidos. Bien, la cosa es que tu caso presupone que esto va a funcionar y no lo has probado. Lo que pasa probablemente es que la identidad se politiza y las personas igual empiezan a generar revanchismo y empiezan a generar rechazo a esa propia identidad, cuando necesariamente los socios al Estado de los partidos políticos que dejan fallar. Baja. Cuando el Estado asume una doctrina particular y es la que va a ir más allá de la democracia, cree que algo religiosamente o políticamente debe ser de alguna forma, todo eso afecta la relación de las personas con el Estado. Mira, yo creo que en el peor de los casos es cierto que generamos un rechazo significativo porque creo que este rechazo no se va a dar, porque creo que las dos lógicas de los POIs de gobiernos van como dirigidas hacia eso. Lo primero es porque creo que razonablemente esto va a venir planteado desde explicaciones de cómo ya fuimos grandísimos, cómo necesitamos volver a ser grandísimos, cómo es importante que lo seamos, cómo es que somos capaces de serlo. Creo que eso incentiva a las personas a entonces involucrarse más con estas lógicas particularmente. Creo que lo segundo es que razonablemente si estoy atendiendo a los intereses de una masa que es particularmente necesaria para la actividad política, creo que entonces es mucho más probable que sea capaz de calar. Creo que si todos nos unimos dentro de una idea general respecto a lo que el Estado empieza a promulgar y nota, no solamente a través de narrativas, creo que el InfoSlide nos concede que también a través del apoyo de políticas, creo que eso implica entonces cambios también dentro de la materialidad, incluso si son pocos, creo que razonablemente hay incentivos para que las personas entonces se sientan como abrazadas por esta idea y creo que hay incentivos para que también entonces se encuentren dentro de estas ideas. Mira, ¿qué creo yo que es lo peor que puede suceder? Que esto no funcione, entonces todos los impactos negativos que desbloquea gobiernos o que intenta acceder gobiernos no suceden. Porque entonces al final del día, ok, no se arregla la identidad dentro del Estado de Japón, pero no creo que sea cierto entonces que tengamos demasiada capacidad de irrumpir en el panorama internacional, no creo que entonces sea cierto que las cosas ahora se vayan a poner particularmente mal, creo que literalmente lo peor es que esto se quede como algo que no funciona y que ahora la percepción de Japón sea o uno, que son más pendejos, o dos, que lo intentaron y no lo lograron. No veo por qué eso es materialmente malo dentro de la generalidad, pero creo que lo segundo es que entonces genere mayor división interna o menor capacidad de identidad o como mayor rechazo hacia esa identidad. Creo que ya está lo suficientemente explicado porque es poco probable que esto se voltee hacia esta tendencia, sino que hay una necesidad e incentivos fuertes para que se voltee hacia el contrario y para que por ende estas lógicas puedan calar. Creo que en ese sentido termina siendo particularmente poco efectiva esa denuncia que hace oposiciones. Mira, yo creo que ante lógicas en las cuales hay como un contexto global que está resultando, marico, siento que me voy a desmayar. En lógicas entre las cuales hay un contexto global que está resultando particularmente tendencioso hacia unas, como valga la redundancia, tendencias que son especialmente negativas y que son potencialmente amenazadoras, todos nos sentimos especialmente amenazados, ¿no? Todos los que además históricamente no solo fuimos amenazados, sino que ya fuimos atacados, entonces nos vamos a sentir como que es más directo. Creo que en ese sentido se desbloquea en necesariedad, creo que ya está probado porque necesidad, pero creo que ya está probado además porque efectividad de hacerlo a través especialmente del sintoísmo, porque creo que si la crisis interna es tan fuerte y si el contexto externo es tan problemático, es significativamente poco probable que otras alternativas que sean más chill y soft puedan entonces funcionar. Gracias.
Vale, muchas gracias Sara por tu intervención. Ah, perdón. Em, a mí siempre me han costado mucho las dedicatorias, porque es que yo hablo mucho gamelo. Y siempre tuve problemas para resumir y concretar. Debate me ayudó con eso. Pero sí, o sea, siempre fue un problema que tuve, entonces me cuesta mucho resumir lo que yo quisiera expresar porque siento que siempre es demasiado. Em, y por eso mis audios son tan largos. Pero creo que en este momento en particular, am, bueno, lo primero que quisiera decir es que me emociona mucho esta final. Creo que tanto Catherine como Sara como Nelson son personas que han aportado mucho a mi vida dentro de debate y fuera de debate. Yo creo que es una persona distinta después de haber conocido a estas tres personas. Y eso creo que tiene un doble efecto. Uno de alegría por estar aquí, pero también de profunda frustración, porque nunca me he sentido muy cómoda con la idea de enfrentar a las personas de mi propia sociedad. Jamás me gustó, ni siquiera de novata lo disfrutaba, la verdad. Menos mal que esas finales novatas están así para veces, por bueno. Pero siempre me ha costado mucho, pero bueno, o sea, voy a tratar igual de debatirlo de todas maneras. Pero lo que quiero decir con esto es que agradezco mucho este espacio. Yo nunca doy por sentado los espacios competitivos. Lamentablemente creo que las personas cuando empiezas a competir y tienes logros empiezan a creer y esperar que vas a estar en todos los espacios competitivos y que vas a ser exitoso en todos los espacios competitivos. Creo que cuando empiezas a tener experiencia te das cuenta que eso no es así, que puedes no llegar, que puedes no brequear, que puedes no ser quien se supone que tenías que. Y para mí, por eso es que las finales son como espacios tan importantes, o cuando yo logro algo creo que es importante porque me hace creer que sí es posible hacer esa clase de cosas, pero al final, como yo he dicho muchas veces, yo no hago estas cosas por mí, las hago por el equipo y por eso me emociona poder estar aquí. Lo segundo que iba a comentar es sobre una de mis series favoritas, que tiene una frase que siempre la pienso y que siento que resuena mucho con mi visión de UCB. Y es que la frase dice, porque si tienes la posibilidad de crear algo maravilloso, hermoso, precioso, decides crear algo tan terrible. Yo genuinamente creo que el equipo es lo que decidimos creer que es el equipo. Porque cuando creemos algo, lo materializamos, consciente o inconscientemente. Y en mis 2 años de directiva, en mi año de novata, que también son años donde he sido debatiente y otras muchas cosas, me he enfocado en creer en lo bueno y en lo bonito y en lo maravilloso del equipo. Y los invito a también hacerlo. Los invito a que las cosas en el equipo tengan un valor para ustedes dentro de lo valioso que hay. Los invito a ver el vaso medio lleno. Los invito a valorar espacios como las semis que tuvimos ahorita. Los invito a valorar los domingos. Los invito a valorar las sesiones, incluso a las 9 de la noche. Los invito a valorar las cosas que han salido bien en estos 10 años de historia. Porque sí creo que vivimos en un mundo que a veces nos hace ponderar demasiado lo negativo. Y yo que soy una persona que hizo la carrera casi que en 2 años, una persona que ha vivido muy rápido muchas cosas en la vida, creo que tener la oportunidad de vivir un equipo que me ha dado tanto solo me hace poder ponderar lo positivo, que creo que es mucho y es inmenso, y creo que me ha dado un montón de cosas que incluso si no las retribuí ya, siempre voy a estar agradecida por todo lo que me ha dado en todos esos momentos. Lo último, creo que tiene que ver con el valor del interno. Y es lo mismo que dije en todos mis discursos, y lo voy a poner en todos, pero en muchos de mis discursos, y es, no den por sentado las cosas, o sea, no den por sentado el equipo que tienen, los amigos que tienen, la corte que tienen, las personas que están detrás de ustedes que tienen, los ponentes que vienen, no den por sentado absolutamente nada, porque todo eso son decisiones. Y si un día alguien decide que nada de esto va a pasar, no pasa. Y con esto lo que quiero decir es que
vivimos en un equipo que, como se dice en la clase de institucionalidad, no está sostenido a nada, somos nosotros quienes lo hacemos posible. Entonces, valórenlo de verdad y hagan dentro de su percepción de equipo, dentro de su personalidad, dentro de las cosas que les gustan en la vida, valoren al equipo y valoren este espacio. Porque cuando sean 10 años más, o 30 años más, o 40 años más, y muchos de ustedes estén en dinámicas que no tienen nada que ver con DUCB, al menos a mí me gustaría venir a la universidad y saber que hay gente todavía debatiendo y construyendo institucionalidad, democracia, participación, amor, amistad y todas las cosas preciosas que el equipo nos ha dado a todas las personas que estamos aquí, que son muchas y son muy positivas. Ya lo último antes de empezar, gracias a todas las personas que han venido antes de mí y después de mí. Últimamente creo que hago los discursos emulando a muchas personas que estuvieron antes de mí, que me inspiraron mucho, pero también creo que lo hago emulando a personas que vinieron después de mí. Creo que al final mis discursos tienen algo de todas las personas que me han tocado alguna vez en debate, que son muchas. Entonces, gracias porque este discurso es para ustedes. Mucho. ¿Vieron que no se resumí? Vale. Ah, mi timer. No, perdón. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Miren, yo creo que el Estado y la relación que el Estado desarrolla a partir de una doctrina es profundamente importante en un debate como este. 3 puntos del cual al respecto. Lo primero es porque creo que el Estado antecede a la sociedad hoy en día. Noten, los Estados, en función del poder que tienen particularmente, son los que deciden sobre la vida de la gente. Cuando involucramos una doctrina o politizamos un Estado, o hacemos que literalmente tenga formas particulares de pensar, de cambiar, de generar narrativas, eso tiene un impacto fuertísimo en la vida de las personas, porque el Estado es quien tiene el poder, no solo el monopolio de la violencia, sino el monopolio de absolutamente todo lo que nos pasa. Literalmente estamos vivos o no por decisiones estatales en función de eso. Pero lo segundo es porque el Estado es quien tiene la posibilidad de promover o censurar narrativas. Es porque el Estado es quien tiene, en función de la doctrina, la capacidad de amplificar un mensaje, de hacerlo más fuerte, de hacerlo más extremo, y en función de eso cambiar literalmente, lo que digo en todas las mociones de narrativas, la forma en que las personas piensan, la forma en que las personas visten, la forma en que las personas en general desarrollan una cosmovisión y de sociedad. Pero tercero, es porque, noten, yo creo que la amenaza de una crisis estatal en función de una doctrina es muchísimo peor que la amenaza de una crisis identitaria, porque la crisis estatal no solamente abarca más actores, porque nos afecta de forma más profunda, sino porque es muchísimo más profunda y problemática la forma en la que se puede corregir. Creo que la crisis de identidad puede corregirse con ciertas cuestiones particulares. Es cierto que no está explicado porque no es necesaria respecto a la doctrina de expresiones, pero respecto al Estado per se, creo que es absurdamente más difícil construir una doctrina o una solución a la problemática. Todo esto son ponderaciones de mi encuadre respecto a mi caso, que es más relevante que el relevante. Vamos, ahora sí. Primer argumento en función de esto. Noten, porque yo creo que en la medida que sucede esta doctrina o esta doctrina dentro del Estado, se pierde la estructura estatal de forma profundamente problemática. 5 mecanismos para probar esto. Lo primero es porque noten que esto hace que el involucramiento del dogma instaure las decisiones estatales. Ahora, actores que no tienen necesariamente intereses vinculados con la voluntad popular. Ahora, actores que literalmente son élites que están relacionadas con una visión religiosa de cómo debía ser el mundo y que probablemente tienen antecedentes respecto a cómo se relacionaban con la política y la sociedad, precisamente porque Japón era un estado imperial y demás, se involucran en decisiones estatales respecto a presupuesto, respecto a creaciones de leyes, respecto a qué se veta y qué no se veta, respecto a construcciones literalmente de cómo se la vida de las personas, dogmatizando entonces la forma en que el Estado crea políticas en líneas generales. Pero lo segundo es porque noten, esto genera una pérdida del involucramiento popular. Si es cierto lo que dice Sara de que hay precisamente un auge del conservadurismo, y si es cierto lo que dice Nelson respecto al auge de la globalización, creo que cuando se pierde voluntad popular, cuando las personas se involucran menos con el Estado, porque se alejan precisamente de un Estado que ahora les está imponiendo una doctrina, eso profundiza y problematiza muchísimo más entonces la forma en la que literalmente los criterios de hacer partidos políticos, los criterios de participar en el parlamento, los criterios de involucrarse con la política, los criterios de preocuparte solo por los problemas de Japón, se hacen muchísimo más difusos en la medida que la doctrina se involucra de forma clara, porque a la gente le importa muchísimo menos la política, porque a la gente le importa muchísimo menos porque simplemente el Estado hace lo que le da la gana en función del sintoísmo. Pero tercero, es porque esto genera la regresión de instituciones. Si es cierto que hoy en día Japón no solamente es un Estado laico y ha generado otro cierto tipo de instituciones, por ejemplo, como una división de ministerios en cuestiones particulares, esto lo que genera es que literalmente Japón eche para atrás y quite ministerios, por ejemplo, que no le parezcan importantes, y quite, por ejemplo, necesidades sociales, y deja de ese tipo de cosas porque ahora no le importa cómo se ve el Estado en términos democráticos o en términos menos imperiales, porque ya no tienen la percepción
percepción de que tienen que superar la curva de imperio que tuvieron, ya no tienen la percepción de que tienen que superar un periodo específico, sino que se regresionan las instituciones y entonces ahora todo lo que conocemos como democracias representativas y parlamentarias y todo lo que creemos que son conceptos apodícticos, de que esto es mucho más importante y que es valioso, se va hacia atrás y se pierde. Pero lo cuarto es porque noten que entonces los espacios de avance social y político se tensionan de forma clara. Ahora, los espacios parlamentarios, por ejemplo, tienen partidos conservadores justificando sus doctrinas misóginas, machistas y conservadoras, simplemente porque, claro, si la doctrina puede justificarse a sí misma y justificar su propia violencia y su ultraje a los derechos de las personas y a su propia libertad, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo en otro tipo de líneas y otro tipo de partidos? Eso sigue pasando, problematizas todavía más las problemáticas que existen en oposiciones. Pero lo quinto es porque esto genera dinámicas de autarquía y de cierre del Estado que son muy problemáticas. Literalmente, porque ahora, como Japón, me cierro, por ejemplo, a colaborar con otro tipo de estados, me cierro a participar en desarrollos comerciales con la ASEAN, me cierro, por ejemplo, a literalmente involucrarme en las dinámicas de globalización tan fuerte. No solamente esto es problemático en términos económicos, ¿verdad? Porque problematiza entonces la forma en la que yo produzco y la generalidad, sino que segundo, creo que es problemático en términos de integración territorial, en términos de integración en un mundo hoy en día que está tan globalizado y que se integra de forma tan clara. ¿Cuáles son los impactos de esto? Lo primero es que esto creo que genera jerarquías o legitimidades utilitarias en función de quienes están en poder. Es decir, ahora un nuevo emperador, un nuevo político llega de la nada y simplemente tiene legitimidad porque así fue seleccionado en función del imperio y cuestiones particulares. Lo segundo es que los procesos de violencia estatal son muchísimo más probables. Porque noten, la militarización o las decisiones del Estado que van en contra de las libertades individuales me saben a nada, ¿verdad? Porque yo como estaba en función de una doctrina que me legitima solamente por yo estar ahí en función de decisiones religiosas, ahora yo tengo la capacidad de ejercer la violencia de forma mucho más clara y más más directa. Pero lo tercero es porque era más probable cuestiones como la disolución territorial. Noten, en países como Japón o en países como Asia, las problemáticas territoriales han sido muy fuertes a lo largo de la historia precisamente por criterios culturales y precisamente por criterios religiosos. Si yo hago esto, genero que sea más probable la disolución territorial, por ejemplo, y que pasen cosas como las que pasó con Cachemira en la India, o que pasen cosas como las que pasan, por ejemplo, en ciertas partes de Arabia, etcétera, ¿verdad? Pero lo cuarto es que creo que la violencia faccionaria entonces es muchísimo más probable, porque en la medida que yo radicalizo a un grupo y le doy a ese grupo el poder de estar simplemente por estar y de justificar sus propias narrativas conservadoras, eso lo que hace probable es que la violencia faccionaria crezca en la medida que haya más enfrentamientos de visiones, más enfrentamientos particulares, porque ahora hay un grupo que quiere imponerse de forma clara, ¿verdad? Pero lo cuarto es que se radicalizan las masas jóvenes. Si a oposición no le importa tanto que las masas jóvenes sean conservadoras y demás, ahora la gestión del poder de radicalizarse todavía más, porque estoy justificando sus acciones, ¿verdad? Eso lo que hace es que sea profundamente más problemática toda la situación. Pero sexto, creo que esto no solamente problematiza todas esas cosas, sino que también problematiza el valor de la iglesia o de la religión para el Estado, porque ahora la religión, en vez de verse fortalecida, lo que se ve es cuestionada, malgastada, degradada, porque ahora las personas la ven como algo que los oprime de forma más activa. Todo esto prueba cómo es que la partida de la estructura estatal es profundamente problemática en general. Antes de Esa forma en la que van a reaccionar eso de una manera Voy a responder eso en mi segundo discurso. Miren, noten, yo creo que lo esencial es que razonablemente, en la medida que el Estado se problematiza de esta forma con la doctrina, eso es lo que genera, es que no solamente se pierda la identidad nacional, que era lo que decía Nelson, sino que hay una serie de profundas problemáticas en términos económicos, en términos sociales, en términos de cómo el Estado se relaciona en líneas generales, ¿verdad? Y noten, porque eso creo que es relevante la comparativa, porque demuestra que la destrucción de la identidad nacional no es la única problemática del debate, sino que demuestra de forma intrínseca que cuando el Estado no tiene la capacidad de ser equitativo, igualitario, voluntad popular en general, se genera una serie de problemáticas que son las que vemos en países de Medio Oriente, o que se generan una serie de problemáticas que son las que vemos en ciertos países de Asia, que se ven, por ejemplo, en países como China, en la generalidad. Voy a hacer en mi segundo discurso dos cosas para que estén claras. La primera, voy a ponderar ciertos tipos de impactos y voy a generar respuestas claras al caso cultural y al caso de los jóvenes y el apelaje al conservadurismo de Sara. Gracias. Ok. Daré un discurso del mismo largo que el de que di antes de que terminara el tubi. Juro que no estoy leyendo mis apuntes, estoy buscando mis dedicatorias, perdón. Ok.
Estar aquí, y aquí me voy a robar un poco las palabras de Nelson, se siente bastante complicado. Creo que por el hecho de que cuando yo llegué esta mañana hice mi bolso, guardé mi laptop, ya que yo pensaba que probablemente iba a jugar en algún momento del día de hoy de nuevo. Y no fue 100% por desconfianza a mí misma, creo que hubo una gran motivación en pensar que me estaba enfrentando a un equipo que iba a ser completamente capaz de vencerme. En mi semifinal, que fue bastante sentimental para mí por las personas con las que la tuve que compartir, yo dije de todo corazón que sin importar quién pasara, yo estaba 100% segura de que la representación que iba a tener este equipo en la final iba a ser fidedigna de la capacidad que tuvieran. Y aunque me siento feliz de poder estar aquí, quiero que sepan que en este discurso llevo a John y a Diego en el bolsillo y que para mí es muy importante que sepan que todo el esfuerzo que he hecho para pensarlo, independientemente del resultado que tenga esto, lo hice también tratando de hacerle honor a pensar en cosas que ustedes hubiesen dicho. Eso puede ser bueno o malo, who knows. Lo segundo que quiero comentar es que, por supuesto, mi discurso no va a ser tan técnicamente hermoso como los 3 debatientes que me acompañan, pero creo que el tiempo fuera del equipo te quita muchas cosas. Creo que te quita ciertas palabras que usamos en el día a día, creo que te quita una estructura que puedes tener para hacer todo perfecto, pero también quiero pensar que el equipo pasó de una manera tan fuerte por mí que a pesar de tener tiempo sin debatir, siguió cambiando mi forma de pensar de una manera suficiente para permitirme llegar a una final de nuevo. Entonces, gracias a todo aquel que alguna vez haya debatido conmigo, contra mí, o que me haya enseñado algo, porque quiero que sepan que sus conocimientos calaron tanto como para tenerme en este lugar. Por último, porque las de llorar las hago después, debate es una actividad de azar. Si me hubiesen tocado otras salas, otras mociones, otras posiciones, los resultados podrían haber sido completamente distintos en todas partes. Así que esto es algo que a mí me costó muchísimo entender y que creo que uno nunca termina de convencerse por completo de que es así, pero sí quiero decirles que su capacidad no está para nada limitada por el resultado que hayan tenido en una sala y que las personas contra las que se enfrentaron también pudieron haber ganado, como pudieron haber perdido, dependiendo de las mismas circunstancias que los afectan a ustedes. Yo me siento increíblemente feliz de todas las personas con las que me enfrenté y de todo lo que aprendí. Y quiero que sepan que creo que todas las personas con las que hablé tienen la capacidad de vencerme también. Así que espero verlos aquí el próximo año. Ok, habiendo dicho eso, creo que fue la dedicatoria más corta. Felicidades a mí. Yo la estoy viendo y sí, efectivamente. Ajá. Eso debería resarcirme y ser un perdón de lo que he hecho en el pasado. Bueno. Me hacen falta 35 minutos para... restar 35 minutos para lograrlo. Ok. Denme un segundo, por favor. Inicio en 3, 2, 1. ¿Qué hace el sintoísmo? Excelente, nadie lo ha explicado dentro del debate porque creo que todo el mundo se quedó con el infoslide que decía las peores cosas, que efectivamente son ciertas, pero solamente son las peores. El sintoísmo es una práctica en la cual las personas veneran dioses locales y tienen miles de templos alrededor del Japón en los cuales se celebran festividades, en los cuales la gente va a rezar acerca de salud, educación, bienestar social, que está altamente integrado en la vida de cada quien, en lo cual los jóvenes van a diferentes fiestas para poder acercarse y relacionarse entre sí y terminar pidiendo deseos al final del día como un ritual que es parte de ti sin importar la religión. Hay católicos que participan en estos eventos de igual forma porque incluso si se ve como algo que puede ser espiritual, la espiritual no está inherentemente ligado con la religión, porque creo que esto es algo tan importante. 1. Este es un discurso refutativo. 3 puntos de refutación a oposiciones, sobre todo por similitud de casos respecto al nivel probatorio y similitud de casos respecto al impacto, que no logro identificar cuál es la diferencia entre los impactos. Mira, sobre la relevancia de la ideología para la identidad nacional, ¿verdad? Creo que cuando Sara explica, por ejemplo, que
el sintoísmo es precedente para, por ejemplo, fortalecer la identidad nacional, o cuando Catherine profundiza en el análisis y explica que es esencial para crear cultura, para crear cohesión social o para crear cuestiones particulares. Creo que incluso eso es cierto, la doctrina implica demasiados problemas para que estos se materialicen de forma efectiva, para que el beneficio se mantenga a largo plazo, pero que incluso para que haya estabilidad regional y social para que eso se dé. Si hay tanto riesgo, no entiendo por qué es asumible el riesgo, literalmente. Es decir, si hay personas que se van a enfrentar, si están todos los impactos que yo ya dije, ¿verdad? Que son generación de jerarquías, procesos de violencia estatal, disolución territorial, problemáticas sociales respecto a cómo las personas consiguen que los jóvenes se radicalicen y que un montón de problemáticas, son literalmente 8 impactos. No entiendo por qué la cultura y que nos vemos mucho va a justificar literalmente eso. Si los riesgos siguen existiendo, no entiendo cuál es la justificación respecto al riesgo per se. Pero incluso si hay una explicación respecto a cómo eso se justifica per se. Noten, yo creo que hay otras formas, en Japón contemporáneo y en los países de hoy en día, de poder justificar o de poder lograr identidad nacional o de poder lograr cohesión nacional a partir de otro montón de cosas. Primero, fomentando procesos educativos de identidad nacional y fomentando patrones digamos, de crianza o cuestiones particulares que generen entonces una forma particular de ver el Estado a partir de materias, a partir de construcción universitaria, a partir de relacionamiento capital humano en la generalidad. Segundo, atendiendo los problemas nacionales. Si Japón tiene problemas como, por ejemplo, la natalidad, si tiene problemas como, por ejemplo, la disminución del valor del yen, si tiene problemáticas literalmente a nivel económico, no entiendo por qué es tan necesario, per se, que tengamos que asumir esto cuando la atención de los problemas nacionales es algo que hace que las personas estén mucho más conectadas con su propia identidad y más conectadas en líneas generales con esto. Lo tercero, incentivar la participación política, ¿verdad? Incentivar precisamente que más personas se involucren en las formas políticas en la generalidad, no solo en partidos o cuestiones particulares, sino literalmente disminuir el grado de riesgo que existe en función de esto. Lo cuarto, fomentando religiones de otro tipo, fomentando la diversidad religiosa que ya de por sí existe en el mundo de hoy, que está tan globalizado, que está tan complejizado, que es tan diverso en líneas generales. No entiendo por qué la predominancia de una ideología, la predominancia del sintoísmo, la predominancia de una doctrina justifica la identidad nacional o justifica la cohesión cuando existe una generalidad de diversidad y una generalidad de doctrinas. Es como si yo viniera y fuera presidenta y entonces, como claro, yo sé que mi modelo es el modelo del éxito económico, sé que mi modelo es el éxito cultural, entonces justifique un montón de aberraciones culturales, un montón de aberraciones políticas, un montón de aberraciones sociales. Eso es comparativo en líneas generales, ¿verdad? Pero lo cuarto, porque creo que existen otro tipo de doctrinas que también pueden generar efectos positivos en la sociedad, doctrinas de democracias liberales, por ejemplo, o doctrinas similares a las que se han establecido en ciertos países, por ejemplo, de disminuir ciertos criterios como autarquías, imperialismo, etcétera, o lo que se asume, por ejemplo, en ciertos países de Asia, por ejemplo, de poder combinar elementos políticos de distintas doctrinas, haciendo lo que se adapte a las necesidades particulares del país. Si todo eso es cierto, no entiendo por qué es la necesidad de asumir el montón de riesgos estructurales para el Estado, el montón de riesgos estructurales, si eso justifica la identidad nacional. Es una refutación en conjunto porque ya está en las dos cámaras en la generalidad. Esto prueba no solo que no es necesario per se, pero incluso si lo fuera, noten que la violencia estructural que se genera, las problemáticas respecto a cohesión, la problemática de diversidad, las probabilidades de militarización, de facciones literalmente surgiendo, enfrentarse entre sí, las problemáticas respecto a la construcción identitaria, o incluso la forma en la que la religión deja de ser algo sagrado para las personas y empieza a ser algo que se politiza, entonces lo cuestionan, lo odian, lo tensionan o se problematizan respecto a eso. Eso lo que hace es generar una serie de dificultades para que se materialicen los impactos en oposiciones, pero incluso se materializaran para que sean profundamente problemáticos a largo plazo, porque la cosa es que no hay certeza respecto a qué tanto tiempo se mantienen esos impactos. Claro, sí, quizá de aquí a 5 años generas un Estado que es, no sé, estable en términos políticos en función de esto, o estable en términos culturales, pero cuando empiecen las repercusiones de haber reprimido, las repercusiones de haber negado a las personas sus derechos, las repercusiones de haber hecho cosas terribles a la humanidad, no entiendo por qué literalmente Japón sería tan feliz y tan identitario y tan cohesionado en líneas generales. Pero la segunda refutación tienen que ver entonces, porque todo lo anterior fue sobre necesidad e ironía, tiene que ver entonces sobre apelar a los valores conservadores en auge, porque no, creo que sí, o sea, creo que Alta de Oppo explica cómo es que hay que apelar a estos valores conservadores porque es más accesible, porque es más sencillo, porque literalmente las personas se identifican más rápido porque hay lógicas analogables respecto a lo que creen en la generalidad. Miren, yo creo que esto es problemático. Creo que el hecho de que una cosa sea intrínsecamente fácil no hace que sea intrínsecamente la más beneficiosa en términos de objetivos, ¿verdad? Creo que las personas analizamos las cosas no solamente en cuestión de la facilidad, sino en cuestión del rédito o de la valoración que tenemos de las cosas en función de su consecuencia. Creo que el hecho de que sea fácil no lo hace necesariamente positivo en términos de los resultados, precisamente porque en la política se hacen análisis consecuencialistas respecto a cuál es la mejor decisión, incluso si a largo plazo es complicada de concretar, pero que genere una materialización de impactos positivos, ¿verdad? Porque creo que es problemático apelar a estos valores conservadores en auge, incluso las personas tienden a identificarse con ellos en Japón, aparentemente.
Primero, porque esto es una forma de radicalización. En la medida que le das a las personas o a un grupo particular tanto poder como para apropiarse de la estructura estatal, como para apropiarse de las formas en las que se va a desarrollar la economía, apropiarse de las formas en las que se va a desarrollar la política o apropiarse de las formas en las que se va a desenvolver el Estado con su relacionamiento con los ciudadanos, eso lo que hace es que literalmente empiecen sesgos de confirmación de las personas que están en la política para poder tomar decisiones unilaterales, para poder entonces simplemente silenciar a otros, para poder censurar, para hacer lo que hacen no solamente los estados imperiales, porque el tema no es, y ojo, hago la aclaratoria, el tema no es solamente que se parezca al imperio per se, el tema es que asumir la doctrina implica directamente que te parezcas a un imperio y que asumas cuestiones particulares. El debate no se trata así, hay que volver o no en literal la doctrina, se trata de la doctrina inspira otro tipo de cosas que coexisten. Sí es cierto que coexiste todo lo que dice oposiciones respecto a cohesiones identitarias y cuestiones culturales, también es cierto entonces todo lo malo que implica la doctrina. Y el debate es sobre que no podemos asumir los riesgos terribles que implica la doctrina y que hay otras formas de conseguir lo que quieren allá a nivel cultural y a nivel identitario es mucho más plausible el beneficio en ese sentido. Pero mire, no solamente radicaliza, creo que cuando apelamos a estos valores, sino que además genera una conciencia que se quiebra precisamente. ¿Por qué? Porque en Japón o en cualquier país donde se suman esta clase de cosas, la conciencia nacional entonces se ve tensionada. Porque si tienes 200 años de democracia liberal, si tienes literalmente 200 años de tener una cosmovisión distinta a nivel político de cómo se ve, esto lo que genera entonces es un rechazo activo de masas. Esto lo que genera son criterios de, por ejemplo, ahora cómo es que debemos verlo políticamente. El Infosel lo dice, genera conversaciones y discusiones sobre laicismo, sobre militarización y sobre cuestiones que se supone que deben estar superadas en cualquier sociedad para poder conseguir no solamente su progreso y su estabilidad y que no genere ese tipo de problemáticas. Lo que he hecho en este discurso hasta ahora es lo siguiente. Lo primero, ponderar por qué un caso donde el Estado está adoctrinado es profundamente más problemático y relevante que el de mi alta, porque si el Estado se adoctrina, genera una serie de problemáticas que no solamente impactan a más actores, sino que tienen en función de eso una intensidad de beneficio mayor cuando nos oponemos a esto respecto a la identidad nacional, pero aparte antecede el caso de mi alta respecto a la construcción entonces del beneficio, porque se materializa solo cuando el Estado se adoctrina o no se adoctrina, en este caso no se adoctrina porque es lo que queremos. Pero segundo, he demostrado cómo es que literalmente no hay forma de asumir el terrible riesgo de oposiciones, hay otros riesgos que se pueden asumir, no entiendo por qué asumir este implica tanta violencia, tanta problemática, tanta pérdida del largo plazo y tanta pérdida de la certeza del beneficio. Ok, ahora sí voy a llorar. Creo que hay muchas personas de las que podría hablar sobre lo muy feliz que me hacen y lo mucho que agradezco que debate me haya permitido conocer a las mejores personas de mi vida. Sin embargo, esta vez seré egoísta y solo voy a mencionar a dos. Primero voy a mencionar a Gabriel, porque algo que él me dijo constantemente mientras debatimos juntos y lo ha hecho a lo largo de nuestra amistad es que las cosas hay que hacerlas para divertirse. Creo que por primera vez en todo mi recorrido en debate no me importa si gano o si pierdo. No porque no aprecie el esfuerzo, no porque no vaya a dar lo máximo de mí, sino porque creo que la actividad per se tiene que ser el medio que me hace feliz y no el resultado. Y repito, creo que todas las personas que me acompañan en esta final son increíbles, maravillosas y completamente capaces de patearme el culo. Segundo, se lo dedico a Camila. Yo coloqué For Good como canción porque yo creo que si hay una persona en la vida que me ha cambiado para bien es Camila. Vine a este torneo porque quería debatir contra Camila. Y con la configuración inicial, la única manera de hacer eso era llegar hasta la final. ¡Wow! No creí que era posible en ese momento. Nos encontramos en semis, donde Camila me demostró nuevamente no solamente la increíble persona que es, sino la capacidad de debatiente que tiene y lo increíble que ha crecido durante estos años. Y nuevamente lo hace en esta final. Me voy a atrever a soltar una frase que quizás pueda tener consecuencias. Maybe, pero creo que esta final la gana una mujer. Si la ganas tú, también te quiero. Go, sabes que eres mi fab. El discurso anterior lo hice con muchas risas. Creo que en este discurso tengo que intentar ser más serio,
porque ahora tengo que demostrarle a los increíbles debatientes que estaban junto a mí, porque creo que sus casos son tan fuertes como son. Habiendo dicho eso, de nuevo mi segundo discurso más corto de dedicatorias en mi vida. Inicio bueno, quizás también sea un poco gracioso, ¿ok? 3, 2, 1. Voy a empezar por Camila. Su premisa principal, o una de las cosas que más le afecta, es el hecho de cómo puede ser que Japón se convierta en un estado que sea percibido como un imperio. Y cómo esto tiene ciertas connotaciones negativas, ¿right? Vamos a suponer que ese escenario se da y me perciben como un imperio. ¿Qué van a hacer? Intervenirme, van a ir a mi país a buscar tratar de tener mis recursos naturales y Toyota va a dejar de ser Toyota. La verdad es que lo que yo no entiendo realmente dentro del discurso de Camila son las consecuencias que tiene el hecho de que yo sea percibido de esa forma, más allá del impacto de que quizás pueda perder ciertas negociaciones. Pero yo creo que la realidad no funciona tan simple como eso. Creo que hay escenarios políticos en los cuales quizás dentro de todo Estados Unidos llegó y, por ejemplo, tuvo problemas con Venezuela y yo seguía comprándote petróleo porque aunque estoy en contra de tu ideología política, yo dependo de ti. Doy este ejemplo porque creo que es necesario para poder decir este tipo de cosas, de cómo se dañan las relaciones geopolíticas, hacer un análisis entonces de cómo esto va a ser, la percepción es mucho peor que la necesidad y interdependencia que existe de recursos entre los países. Fíjense que yo siento que el gran problema es la imposición de la carga hija de putísima que se pusieron dentro de gobiernos de tener que decir que la ideología iba a cambiar o no iba a cambiar. Creo que por eso Sara y yo vamos un poco más adelante con respecto a la identidad, porque eso es algo que sí puede cambiar una ideología y que quizás, ok, vamos a irnos hacia el caso que nos quiere pintar Camila con respecto a la radicalización y lo terrible que pueda llegar a ser eso, pero evaluemos uno por uno. Evaluemos entonces primero sus alternativas. Ok, doctrinas de democracias liberales u otras más. ¿Cómo llegamos a ellas? Si nosotros ya dimos un contexto fuertemente respaldado con respecto a que hay un conservadurismo que está creciendo, una derecha que está bastante presente, ¿de qué manera yo le enseño a estas personas en las políticas y las convenzo de que tienen que hacer un cambio de 180 grados de lo que están llevando a cabo? Creo que eso es muchísimo más difícil de conseguir de lo que puede ser entonces en mi escenario la radicalización, porque yo creo que para que exista una radicalización no solamente tiene que existir una adopción del sintoísmo, sino que tiene que ser utilizado de la peor forma posible. Tienen que llegar los políticos y decir, ok, voy a utilizar esta ideología y mientras yo estoy dentro de un templo voy a dispararle a 10 personas para enseñarles cómo se ve el que yo tenga el control como Estado. Y quizás este ejemplo les puede sonar un poco disparatado, pero es que creo que en general puede ser un poco disparatado el considerar de qué manera puede darse. Si la peor escenario que nosotros podemos tener es que entonces nuevamente tengamos una figura del emperador como algo fuerte y el deseo de regresar a valores que tenemos del pasado, pero esos valores en realidad son aceptados por la población y las consecuencias que tenemos políticamente son muy difíciles de llegar a ella, creo que en realidad no se están cumpliendo los impactos que nos está diciendo Camila. Y creo que en realidad sigue preservando el tema de lo que yo digo de que esta va a ser una manera de, mediante la identidad, conseguir el apoyo del pueblo. Creo que incluso, y aquí voy a rescatar una de las preguntas que yo le hice a Camila, ¿crees que la única reacción que puede tener la población es la de la felicidad? Yo creo que en mi peor escenario, donde nosotros adoptamos esta ideología y hacemos una mierda, marico, el pueblo va a explotar. Yo creo que si la gente está genuinamente arrecha porque se está usando el sintoísmo de forma mala, entonces ese de verdad va a ser el factor, el punto de inflexión en el que digan, este gobierno de mierda se va. Y se va el conservadurismo y me cansé de estas ideas porque están utilizando cosas que yo sí considero como valores fundamentales de mi identidad para trastornarlos y convertirlos en una herramienta política. Creo que incluso en mi peor escenario sigo teniendo beneficios porque creo que eso es más probable que pueda desbloquear el que la gente quiera cambiar a que tengamos que pasar, porque vamos a suponer que tenemos doctrinas económicas y democracia liberales, por asambleas, modelos económicos, cambios totales en cuanto a cómo se llevan economías, que tengamos que enseñarle a la población a gastar dinero de una manera diferente, a enseñarles a que tienen que entrar nuevos mercados y nuevas personas y nuevas empresas. Esto no es un proceso de, mira, implementemos esta ideología, es un proceso de fuertes cambios y presencia dentro de lo que están. Eso como número uno. Pero, segundo, si hay tantos problemas sociales, radicalización, de natalidad y etcétera, yo no entiendo cómo esto los va a empeorar. Solo nos los han traído al debate, como esta ideología lo va a empeorar. El emperador me va a decir que no puedo dar a luz. El emperador me va a traer un discurso acerca de cómo yo simplemente tengo que soportar
ser mujer y ya, y la gente no va a reaccionar. Creo que todas estas cuestiones tienen consecuencias que son las que ya hablé previamente. Pero me voy con las otras cámaras. Vámonos con alta de gobierno. Yo creo que cuando nos habla Nelson con respecto a la falta de identidad nacional, yo me la comí. Ya en esa parte creo que hablé muy profundamente acerca de cómo en realidad la identidad puede existir, pero lo que no está reforzada ni vista como algo positivo. Creo que en el momento en el que hago la explicación de que lo que se busca es en realidad resarcir esta identidad y repararla para poder sentirse mejor identificándose con ella, estoy de una vez cuentando el sintoísmo como una mejor opción. Pero creo que hay... Eso, me encanta, un punto, buenísimo. Entonces, en todo el caso presupone que los partidos políticos que utilizan como herramienta lo van a hacer pensando en el mejor interés de la población y no los intereses justamente que tiene cualquier partido político, que es Ok. Para yo quedarme con el poder como un partido político, necesito apoyo de la población, ¿verdad? Creo que es contraintuitivo pensar que entonces voy a utilizar las peores estrategias del mundo para ganar el apoyo de la población. No digo que van a ser perfectos, probablemente van a tener algunas cagadas. Está bien, se lo voy a comprar a Nelson. Pero es que vamos a ese escenario. Si estos partidos políticos utilizan esta ideología para hacer algo terriblemente malo, ¿cuál es la reacción de la gente? Quejarse. Y creo que si la gente se queja, entonces en realidad yo no me voy a oponer, porque esa es la emoción. Dios mío, la anoté. Yo no me voy a oponer a que la ideología funcione dentro de este contexto, si incluso mediante su ejecución los problemas pueden terminar trayendo soluciones. Yo creo que eso es otro de los puntos a considerar. Siguiente, que me pareció increíble. ¿Qué pasa con desplazar la responsabilidad de los problemas? Porque sí creo que esto puede ser un punto interesante. Como yo termino diciendo que quizás son otros, o sea, tenemos que resolver primero la religión y después nos vamos a esos problemas. Yo creo que, de nuevo, esto no es algo que desaparece. Yo creo que esto es algo que se convierte en una herramienta y no vamos a decir que ahora por tener esta identidad nos vamos a recuperar. Pero creo que incluso si es así y esto le genera la sensación a la gente de que las cosas están mejorando y por lo tanto esto trae que las personas sientan seguridad de, por ejemplo, embarazarse porque las cosas están bien, pues de pinga, pero es que yo no me estoy imponiendo la carga y yo nunca dije que mi objetivo era solventar los problemas, dije que era generar una identidad que permitiera una cohesión, que permitiera un interés que eventualmente nos lleve a los problemas. Creo que eso es un camino mucho más largo que yo no quiero comprarte necesariamente. Y tercero, que me voy con mi alta. Sara, bebé, sí lo sabes, sí sabes lo que estás haciendo, ¿ok? Pero a pesar de que sabes lo que estás haciendo, yo creo que el caso de Sara dependía fuertemente con respecto a cómo las poblaciones jóvenes están desdibujadas de la realidad del país y no están necesariamente interesadas en lo que está sucediendo. Creo que yo sí compruebo cómo las poblaciones jóvenes pueden ser no solo interesadas, sino involucradas mediante esta ideología. Se me fue el tiempo. Thank you so much. Muchas gracias, Felipe.